Bienvenidos a Decoded by EUDE, el podcast donde transformamos conocimiento en conversación. En cada episodio, nuestra inteligencia artificial pone voz a los white papers más relevantes de EUDE Business School, convirtiéndolos en diálogos accesibles, actuales y llenos de insights sobre economía, sostenibilidad, innovación, liderazgo y mucho más. Arrancamos una nueva temporada del podcast abordando las tendencias en gestión de personas para 2026 con la opinión de 6 expertos de EUDE Business School. Capítulo 9. Tendencias en gestión de personas para 2026. Hoy nos sumergimos en un tema que está en plena ebullición, el futuro de la gestión de personas. Así es. Tenemos sobre la mesa un informe que dibuja un panorama muy claro para 2026. Sí. Pero no vamos a hacer una simple lectura. Estamos viendo cómo una profesión entera se está reinventando. Por completo. Casi como si pasara de ser un gestor administrativo a, no sé, un arquitecto de organizaciones. Es una buena analogía. Y hoy vamos a construir esa nueva visión pieza a pieza, analizando 5 cambios que son fundamentales. Exacto. Y la fuente es un análisis muy completo de la EUDE Business School que combina la visión académica con la experiencia de profesionales en activo. Que es la combinación ideal, claro. Y nuestra misión aquí es conectar los puntos, porque no se trata de 5 tendencias aisladas, ¿sabes? Entiendo. Son 5 fuerzas que se alimentan entre sí y que explican por qué el área de personas se ha movido, por así decirlo, desde el sótano de la empresa hasta la mesa donde se toman las decisiones estratégicas. Ya no es un área de soporte. Para nada. Hablamos de competitividad y sobre todo de sostenibilidad. Me quedo con eso de conectar los puntos, porque es verdad, a menudo vemos estas tendencias por separado, pero la clave está en ver cómo interactúan. Justo. Cómo la tecnología, la psicología, las nuevas reglas del juego están redefiniendo lo que significa trabajar y liderar. Vale, pues vamos a desgranar esto. Vamos allá. El primer pilar de esta nueva arquitectura es algo que, hasta hace muy poco, era casi un tabú en el trabajo. Sí. La salud mental y el bienestar. El informe, y aquí cita el análisis de Juan Nebel, lo eleva a prioridad corporativa. Absoluta. Ya no es una opción y los datos lo confirman de manera, rotunda. Esto no es una moda pasajera. No. El análisis destaca un aumento muy significativo a nivel internacional de las bajas laborales por motivos de salud mental. Vaya. En muchos países desarrollados ya son una de las principales causas de absentismo, sino la primera. El coste, tanto humano como económico, es inmenso. Claro, y cuando hablas de coste no es solo pagar la baja. No. Es la caída de la productividad del equipo, la sobrecarga de los compañeros, la pérdida de conocimiento. Es un efecto dominó brutal. Desde luego. Pero lo que me parece interesante es que el informe propone ir mucho más allá de la típica solución. Sí. De poner un frutero en la oficina. Totalmente. Ese es el núcleo del argumento. El bienestar cosmético ya no sirve. Claro, la propuesta es un enfoque integral, y esa palabra es clave. Habla de 4 dimensiones. El bienestar mental, con apoyo psicológico y políticas de desconexión. Importante eso. El bienestar físico, fomentando hábitos saludables. El social, creando un entorno de trabajo seguro e inclusivo. E incluso el financiero. El financiero también. Sí, ofreciendo formación y herramientas para la gestión de las finanzas personales. La idea es que todo esto forme parte de la estrategia del negocio. O sea, que no sea un anexo del departamento de RRHH. Exacto. No puede serlo. Entonces estamos hablando de que el bienestar deja de ser un gasto para convertirse en una inversión, con un retorno medible. Justo. Porque según el informe, las empresas que lo hacen bien no solo ven caer el absentismo. No. Ven cómo se dispara el compromiso, cómo retienen al talento que de otra forma se iría. Y, algo fundamental hoy, construyen equipos mucho más resilientes. Equipos capaces de aguantar la presión sin romperse. Exacto. Se convierte en una ventaja competitiva tangible, en un mercado donde todos pueden acceder a la misma tecnología. La diferencia la marcan las personas. La diferencia la marca un equipo sano, enfocado y comprometido. Y ese bienestar está íntimamente ligado a la autonomía y la confianza. Supongo que aquí es donde entra de lleno el segundo gran tema. La conexión es natural, sí. La flexibilidad, el trabajo híbrido y, sobre todo, un nuevo tipo de liderazgo. El informe lo llama humanocéntrico. Un concepto que analiza María José Alaminos, sí. Y los datos que aporta el informe, indican que a nivel global ya hay un 15% de la población ocupada en modelos remotos o híbridos. 15%.
Pero lo relevante no es la foto fija, es la tendencia. Esa cifra no va a parar de crecer. Ya no hay vuelta atrás. ¿No? Ya hemos superado el punto de no retorno. No es un experimento post-pandemia, es un cambio estructural. Vale. Y aquí el informe lanza una idea que me parece potentísima. A ver. El verdadero reto no es decidir si se teletrabaja 2 o 3 días a la semana. El verdadero desafío es el liderazgo que debe sostener ese modelo. Has dado en el clavo. Porque puedes tener la mejor política del mundo, pero si el jefe sigue midiendo el rendimiento por las horas que pasas conectado, No sirve para nada. Es un cambio de paradigma para el liderazgo. La flexibilidad deja de ser un beneficio. un favor que te hace la empresa. Eso es, deja de ser un beneficio que la empresa otorga graciosamente y pasa a ser una expresión de respeto. Respeto. Me gusta esa palabra en la teoría, pero seamos prácticos. Claro. ¿Cómo se forma un manager de la vieja escuela, acostumbrado a gestionar viendo a su equipo, en algo tan etéreo como la sensibilidad? Es el gran reto, sin duda. ¿No corremos el riesgo de que esto se quede en un PowerPoint muy bonito que no baja al día a día? Sí, es un riesgo. Por eso el informe insiste en que no es una charla, es un reentrenamiento en competencias clave. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, la comunicación asíncrona, aprender a dejar mensajes claros que no requieran una respuesta inmediata. la gestión por objetivos. Definir el qué, no el cómo. Exacto. Y sobre todo, la capacidad de crear cohesión y cultura de equipo sin la cercanía física. Eso es muy difícil. Y la advertencia para 2026 es clara. Los líderes que no adquieran estas habilidades no solo no motivarán, sino que serán la principal causa de fuga de talento. Hablas de gestionar por objetivos, de usar la tecnología para conectar. Y eso me lleva directamente al elefante en la habitación. Ya sé por dónde vas. La inteligencia artificial es el tercer punto del informe, centrado en su uso ético y la gobernanza de los datos, analizado por Antonio Robles. Y es un elefante que ya está sentado a la mesa. El informe aporta una estadística muy reveladora. Cerca del 40% de los líderes de recursos humanos ya están implementando o probando activamente la IA generativa. Un 40%. Un 40%. Es muchísimo. Pensaba que era algo más experimental. No, esto no es el futuro. Está ocurriendo ahora mismo. El informe usa una metáfora interesante. Dice que la IA es como un coche. Te lleva más lejos y más rápido, pero necesita normas de tráfico. Me parece buena. Pero mi pregunta es, ¿quién es el policía de tráfico en este caso? ¿Quién pone las multas si un algoritmo discrimina a un colectivo sin que nadie se dé cuenta? Esa es la pregunta del millón. Y es donde el informe pone el foco para 2026. Ajá. La IA va a evolucionar de ser una simple herramienta de automatización, como filtrar currículums, a ser una co-creadora. Co-creadora, sí. Imagina una IA que diseña planes de formación personalizados para cada empleado. El potencial es increíble, pero el riesgo también. Por eso los tres pilares son ética, explicabilidad y gobernanza. Vale, pero bajemos esos conceptos a la tierra. Claro. ¿Qué significa gobernanza del dato en el día a día? Que un empleado puede pedir una auditoría del algoritmo que ha decidido que no es apto para una promoción. En un mundo ideal, sí. O al menos debería haber un humano que pueda explicar la lógica detrás de la decisión de la máquina. Que no sea una caja negra. Exacto. Explicabilidad significa eso. Gobernanza significa que los datos se tratan con la máxima privacidad y seguridad. Y ética significa que los algoritmos se diseñan activamente para reducir sesgos, no para perpetuarlos. Entiendo. Y la conclusión clave es que la decisión sobre qué IA usar y cómo implementarla no puede ser solo del departamento de IT. Ah, eso es importante. RRH tiene que estar en esa mesa desde el minuto 1, codiseñando la solución para garantizar que la tecnología sirve a las personas y no al revés. Esta idea de que RRH debe codiseñar la tecnología me hace pensar que también debe rediseñar la propia estructura de la empresa. Es una consecuencia directa. Y parece que el cuarto punto del informe sobre el paso a organizaciones basadas en habilidades, analizado por María Teresa Vila, va exactamente de eso. Totalmente. Y aquí el dato que ofrece el informe es sencillamente demoledor. A ver, Se estima que cerca del 40% de las competencias que hoy consideramos clave quedarán obsoletas o cambiarán radicalmente para 2030. espera para un momento. ¿Un 40%? ¿Un 40%? Esa cifra es brutal. No es una evolución, es una revolución. En un plazo muy corto, ¿sí? Suena casi apocalíptico.
¿Cómo se supone que una empresa o un trabajador puede empezar a gestionar algo de esa magnitud? Pues precisamente, abandonando las estructuras rígidas del pasado, el modelo tradicional, basado en descripciones de puesto estáticos, Ujú. donde se detallan tareas para un cargo fijo, Ya no sirve. es como intentar navegar un océano con un mapa de un estanque. Las organizaciones más ágiles están migrando a un modelo donde la unidad de medida no es el puesto. Sino la habilidad. Exacto, la habilidad. Vale, pongamos un ejemplo práctico para que se entienda. Si yo hoy soy jefe de marketing, Sí, en este nuevo modelo, ¿qué sería? Un perfil compuesto por un paquete de habilidades como análisis de datos, gestión de campañas, creatividad. exactamente. Dejas de ser tu cargo para ser tu portafolio de habilidades. Y esto lo cambia todo. Claro, Para RRH la prioridad ya no es cubrir un puesto, es entender qué habilidades necesita el negocio para ganar en el futuro, mapear qué habilidades tienen dentro y crear planes de desarrollo. el famoso reskilling y upskilling. Eso es, para cerrar esa brecha. Conectas directamente el desarrollo de las personas con la estrategia de negocio. Le das a la gente herramientas para seguir siendo relevante. Y a la empresa las capacidades que necesita para competir. Y si empezamos a valorar y a desarrollar a las personas por sus habilidades en lugar de por un título, la siguiente pregunta es inevitable. Ya sé cuál es. ¿Cómo se les paga de forma justa y transparente por ello? Supongo que el marco legal, que es la quinta y última tendencia, tiene algo que decir al respecto. Tiene mucho que decir. Ninguno de estos cambios ocurran en el vacío. Están enmarcados en una exigencia social y regulatoria de mayor transparencia y equidad. Claro. El ejemplo que pone el informe es la Directiva de Transparencia Salarial de la Unión Europea. Entra en vigor en 2026. 2026 ya mismo. Y va a ser un verdadero punto de inflexión. Y aunque sea europea, ojo, marca una tendencia global imparable. Entiendo la obligación legal, pero Ujú. ¿cuáles son los efectos prácticos? ¿Significa que todo el mundo sabrá lo que gana el de al lado? Ese es el miedo de muchas organizaciones. Porque eso, si no se gestiona con mucho cuidado, puede generar más conflictos de los que resuelve. Sí, pero el informe lo plantea de otra manera. La directiva no obliga a publicar el salario de cada persona. Ah, vale. Obliga a tener criterios claros, objetivos y no discriminatorios para fijar los salarios. Y a informar sobre las horquillas salariales para un mismo puesto o trabajo de igual valor. O sea, te obliga a ordenar la casa. Exacto. A revisar si tus políticas retributivas son defendibles, si tus sistemas de evaluación son justos, si hay brechas inexplicables. Ya. El informe lo ve no como una amenaza, sino como una oportunidad estratégica para construir confianza. Claro. Una empresa que es transparente sobre cómo paga es una empresa que demuestra que se toma la equidad en serio. Entonces, si unimos las 5 piezas del puzzle, el dibujo que aparece es el de una función de recursos humanos que no tiene nada que ver con la de hace 10 años. Es una transformación total, absolutamente. Sí. El rol se vuelve inmensamente más estratégico porque impacta directamente en la capacidad de la empresa para atraer talento, para innovar, para adaptarse. Se vuelve más analítico. Mucho más analítico y tecnológico, porque tiene que usar datos e IA. Y, paradójicamente, al mismo tiempo, se vuelve más profundamente humano. Curioso. 26 La gestión de personas se definirá por la interconexión de estas 5 áreas. Sí, El bienestar como la base, un liderazgo humano como el motor, la tecnología ética como la herramienta, el desarrollo de habilidades como la estrategia para el futuro. y la regulación transparente como el marco que genera confianza. Exacto. Y si unimos todo esto, nos deja una reflexión final. Casi una paradoja fascinante. A ver, El informe nos dice que las habilidades son el nuevo oro de las empresas sí, y que la IA será una herramienta potentísima para encontrar, medir y pulir ese oro a una escala que nunca habíamos imaginado. vale. La pregunta clave entonces es, si la tecnología se vuelve la gran experta en el qué, en las habilidades técnicas, ¿cuál es el papel verdaderamente insustituible de las personas? Buena pregunta. Quizás sea dominar el por qué y el para quién. Ahí es donde el criterio, la visión y la sensibilidad humana no tienen competencia.